Quería saber, tengo la presentación en ambos idiomas, ¿qué prefieren? ¿Inglés, español? Perfecto. Solo disclaimer, la presentación en inglés, en español, perdón, la traduje, así que puede ser que hayan algunas palabras y cosas así. Pero bueno, solo para probar. Creo que esto no, sí, creo que no va a estar cambiando. Bueno, como dijo Alfredo, yo voy a hablar un poco como de cómo pasar o introducirse al backend con Dart, que era también un poco lo que estábamos hablando en la primera charla, que ahora está la opción, ¿verdad?, de hacerse full stack Dart, que es, o sea, para mí es una de las cosas más interesantes que se puede hacer con Flutter, porque hemos visto, qué sé yo, se han hecho JavaScript, por ejemplo. Han visto que se puede hacer full stack con JavaScript, tener tu servidor en Node, entonces es más o menos como la misma idea, traducirla, ¿no? Para saber quiénes ya han hecho Flutter, solo para sondear un poco la experiencia, pueden levantar la mano. Bien, a ver qué tan específico puedo ir. Pero bueno, sí, un poco sobre mí. Me llamo Marco Sevilla, soy Technical Delivery Lead en Very Good Ventures. Bueno, ¿qué hago? Desarrollo aplicaciones de Flutter para clientes a gran escala. Contribuyo también en open source para proyectos como el Very Good CLI, como Dartfrog, que es de lo que voy a hablar hoy. Y bueno, estoy de speaker en eventos como este, de GDG, de comunidad de Flutter. Y tengo un canal con mi mejor amigo de YouTube, así para hablar de Flutter, y estamos hablando mucho de IA casualmente. Pero bueno, eso, y ahí están mis redes sociales, van a estar atrás, en la última slide por si necesitan volver a verlas. ¿En qué se basa esta charla? Prácticamente vamos a hablar como de fundamentos de Dart, o sea, vamos a asumir que ustedes tienen estas bases. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, si no saben algo, igual voy a ir un poco a detalle, ya que la mayoría no están tan familiarizados con Flutter. Fundamentos de Flutter, como qué es un widget, qué es el build context, stateless widget, stateful y así. Y bueno, algunas herramientas como de inyección de dependencias, como es Provider. Y bueno, ya que vamos a hablar de backend también, como bases de REST, que es get, post, JSON y eso. No necesitan tener experiencia en backend, así que si han hecho algo con Flutter, bien. Pero bueno, vamos a ir viendo. Bueno, número uno, ¿qué es Dartfrog? Prácticamente le diría como que el framework de backend o micro framework, porque también es como muy minimalista, no es como algo que ustedes digan, wow, tengo que aprender un montón de cosas para hacer Dartfrog. Y se integra súper bien con Flutter. Yo lo he usado en algunos proyectos ya, así en proyectos reales, ¿verdad? No un demo. Y la verdad es que va súper bien, o sea, es un framework que está construido encima de un package que existe que se llama Shelf, no sé si ya lo han usado. Para que vean más o menos, el primer snippet es prácticamente cómo se hace un servidor en Shelf, solo para decir hola, y el segundo es cómo está la misma lógica del mismo servidor en Dartfrog. Entonces se ahorra unas cuantas líneas, es mucho más específico, más fácil de leer, y tiene bastantes utilidades por debajo que vamos a ir viendo. Entonces, para que sepan, no es como un framework creado desde cero, o sea, simplemente es parte de Shell. Como tal, está construido sobre conceptos que ya deberían estar familiarizados con ellos, como asincronía, por ejemplo, usar futures, async, await. Todo esto ya es bastante natural en Dart, en muchos otros lenguajes, si no han hecho Dart incluso. También está el build context, que en Flutter el build context da acceso al árbol de widgets. En este caso, en lugar de build context tenemos request context, que nos da acceso a cuál es el request que se está haciendo al servidor, ¿verdad?
Entonces funciona bastante similar. Vamos a ver unos snippets como de cuáles son las equivalencias y cómo se pueden sentir como más identificados con esto. Y de paso, la parte de inyección de dependencias, que por ejemplo en Flutter tenemos un package que se llama Provider, que hay muchos otros packages que se inspiran en él o lo usan para acceder a dependencias en el árbol de widget. Entonces el principio es básicamente yo inyecto mi dependencia en un widget y lo puedo usar en todos los hijos de ese otro widget. Entonces para eso tenemos un snippet que se llama context.read, en el que nosotros le pasamos la dependencia. En Dartfrog funciona prácticamente igual, simplemente no es un build context ni tenemos un árbol de widgets como tal. Bueno, Dartfrog, solo para dar un poco de reseña histórica, fue creado por PGV, que es la empresa donde yo trabajo, pero hubo una iniciativa de ahora mantenerlo por la comunidad, así que para que sepan, es un proyecto que ahora es open, bueno, siempre ha sido open source, pero digamos que ahora es completamente open source porque ya es parte de una organización como tal, open source. Todo lo que necesitas en Dartfrog, o sea, es prácticamente estos 6 aspectos que tengo por acá. Dartfrog se basa en tener rutas, como pueden ver en la API REST, que nosotros tenemos, por ejemplo, archivos, luego especificamos un identificador y así. Entonces todo esto se rige por un sistema de ficheros y tenemos, por ejemplo, debajo de un folder que se llama routes, nosotros tenemos un archivo .dart, obviamente, y ese archivo se convertiría, por ejemplo, en hello, prácticamente, en la ruta. Se mapea directo al nombre del archivo. Esto no requiere ningún registro, no requiere ninguna confirmación, así funciona por defecto. Luego, si han usado Flutter, saben que cuando hacemos un cambio en alguna pantalla, simplemente le damos como guardar y hay un feature que se llama hot reload. Entonces Dartfrog tiene prácticamente lo mismo. Si ustedes hacen un cambio en su servidor y están corriendo la aplicación, van a ver el cambio inmediatamente, no tienen que matar el proceso y volver a correrlo. Luego, lo que mencionaba antes, ya tiene inyección de dependencia integrada. Tenemos los middleware, que es prácticamente usar provider a como estaba hablando antes, y es muy fácil de testear, o sea, es testeable por diseño. No tienen que hacer unos mocks de todas las cosas que están usando, simplemente tienen que mockear el request context, que es lo que contiene todo lo que ustedes van a necesitar. Si necesitan hacer un despliegue en alguna plataforma tipo Google Cloud, lo que sea, también está el comando de Dartfrog build, que lo que va a generar es Docker, un Dockerfile, y van a poder desplegarlo en la plataforma que necesiten. Y de paso, ya que estamos en Dart, ustedes pueden tener un paquete de modelos compartidos de su aplicación y su servidor, y simplemente lo añaden como dependencia y tienen exactamente los mismos modelos. No hay que suponer qué es lo que viene del API y así. Como tal, hay un ecosistema de Dartfrog, no es simplemente un paquete. Tenemos el CLI, que es lo que vamos a ver para generar proyectos. Tenemos el Dartfrog Out, que te da middleware que está para autenticación, para proteger las rutas, usando tokens, por ejemplo, de JWT. Y bueno, tenemos cosas como WebSocket, tenemos un generador de código, porque claro, se toma, ¿verdad? El código que nosotros estamos escribiendo para, por ejemplo, hacer un bundle y hacerle un despliegue en alguna plataforma. Recientemente también está el linter, que esto es relativamente nuevo, que si ustedes están usando Dartfrog van a ver que si añaden algún linter les va a decir cómo escribir código más, digamos, como a favor de lo que nosotros pensamos que se debería escribir si están usando el paquete. Y bueno, testing es algo experimental, o sea, ustedes pueden hacer sus tests, pero tenemos un paquete experimental para que ustedes lo hagan más fácil, ¿verdad? Menos boilerplate, todo más integrado. Así que bueno,
si ustedes van a hacer su primera app con Dartfrog, solo necesitan el Dartfrog CLI y con un comando ya pueden tener una aplicación corriendo. Entonces, por ejemplo, se imita bastante a cómo funciona el Flutter CLI, así que si ustedes han añadido algún paquete en algún momento a su aplicación, simplemente tienen que usar el POP, que es el Package Manager, si vienen, por ejemplo, de JavaScript, el equivalente, por ejemplo, a NPM y ese tipo de cosas. Entonces, ustedes solo hacen Dart Pod Global Activate Dartfrog CLI, que Dart también tiene un comando nuevo que se llama Dart Install, también lo pueden instalar con eso. Y luego Dartfrog Create, le pasan el nombre de su proyecto y eso les va a crear una API con Dartfrog. Luego, si necesitan ejecutar este servidor, esta API, simplemente usan Dartfrog Dev y eso va a actuar prácticamente como Flutter Run. Entonces van a tener el servidor corriendo en su localhost y todo lo normal de una aplicación de servidor. Para el enrutamiento, como lo hemos hablado, en Flutter, por ejemplo, si quieren hacer alguna ruta, tienen que usar el widget de Navigator e interactuar con ese widget para poder desplazarse a otra pantalla, para reemplazar pantalla y así. En Dartfrog, como les mostraba, el archivo es la ruta como tal. No tienen que hacer una configuración para lograr esto. Entonces, por ejemplo, en Flutter tenemos un Material App y le podemos definir rutas. Entonces, la ruta, el index, por ejemplo, el home, igual se rige por una barra. Luego, si quieren una página de post, pueden hacer barra post y así. Entonces, en Dartfrog simplemente crean el archivo, ¿verdad? No tienen que hacer ninguna otra configuración y esa ruta ya va a ser registrada con el nombre que ustedes le pongan. Por ejemplo, si necesitan que la ruta sea un index, simplemente le asignan el nombre index. Si usan el CLI para generar rutas, simplemente se va a generar como un index por defecto. Luego, si necesitan, por ejemplo, en el caso de post, tener un index de post para crear uno y luego pasarle un identificador para traer un post en específico, lo que nosotros hacemos es añadir un parámetro, que el parámetro se añade con brackets, no sé cómo se dice eso en español, no recuerdo, y prácticamente ya esto le dice a Dartfrog que va a tener un parámetro, ¿verdad? Luego, cada ruta, para que sepan un poco de la sintaxis, va a exportar una función que se llama onRequest. Entonces, el onRequest lo único que va a tener es, va a devolver un response y va a recibir un request context. Entonces, en el caso de esta ruta que se llama hello, por ejemplo, aquí tenemos el request context, tenemos el onRequest y, por ejemplo, acá devolvemos un response de tipo JSON. Aquí hay muchos tipos que ustedes pueden setear. Pueden devolver un archivo, pueden devolver un response tal cual, básico, sin nada, y pueden añadirle, en este caso del JSON, pueden añadir un body, pueden añadirle un status code, cualquier cosa. En el caso de una función async, en lugar de retornar un response como tal, devolverían un future. Perdón, que esto es un HTML y de repente le doy un clic y se va. Pero sí, prácticamente aquí tienen el future response y ya con esto solo le añadimos async acá y tenemos una función que puede ser asíncrona y retornar algún valor asíncrono como tal. Pero bueno, es prácticamente lo mismo. Luego, como decía, los parámetros de ruta se convierten en argumentos de la función. Entonces, si ustedes definen, como decíamos, un post y luego definen un ID, en ese caso, Dartfrog lo que va a hacer, si lo hacen con el CLI, ¿verdad? Si lo hacen a mano, esto va a ser dependencia de ustedes y probablemente les lance un error. Pero si lo hacen con el CLI, sería ya él traería el parámetro, ¿no? Entonces, en este caso, como estamos definiendo un ID, aquí tenemos ahora el parámetro un ID como tal. Y esto lo podemos utilizar dentro del onRequest para traer un post en específico. En este caso solo estoy retornando algo básico, ¿verdad?
Entonces, esto mismo lo podríamos hacer con un modal route en Flutter, pero aquí como tal el archivo ID ya se vuelve el parámetro tipado como tal. Entonces, para inyectar como tal dependencias, tenemos el middleware, que en este caso en los widgets de Flutter, como decía antes, esto se va haciendo por composición. Así que básicamente si tenemos un widget, vamos a tener luego un hijo, y ese hijo va a tener todas las propiedades, o bueno, el contexto, ¿verdad? Todas las propiedades del árbol. Entonces así funciona más o menos en Flutter. En el caso de Dartfrog, tendríamos que definir un archivo que se llama middleware. Usualmente lo hacemos con un guión bajo al inicio para que sea privado. Y bueno, este va a envolver todas las rutas de esa manera. Entonces, esto se define a nivel de la ruta que nosotros queremos envolver. En este caso, el middleware, si está a nivel de routes, va a envolver todas las rutas. Y si queremos una para post, específicamente solo envolvería, estaría a nivel de index y de ID en post. Entonces, esto es lo mismo, esto usando el paquete de provider en Flutter. Y por acá tenemos, por ejemplo, si queremos pasar una base de datos, un servicio o algo así, y tendrían acceso a todos los hijos como tal de ese widget. Luego, si quieren usar varios middleware, tendrían que usar el modificador de use. Entonces, use va a tener cada uno de los middlewares que ustedes asignan. Entonces, el middleware se ve de esta manera. Es una función que devuelve un handler. El handler prácticamente es las dependencias que ustedes van a tener. Y aquí también tiene un handler que son las dependencias que está heredando como tal. Entonces, en este caso le decimos al handler que use un request logger, que es prácticamente para registrar cada petición que nosotros tenemos. Y luego, si nosotros queremos definir una dependencia como tal de nuestro API, tendríamos que usar la función de provider. Entonces el provider va a definir algún tipo y nosotros vamos a pasar la instancia de eso para que se inyecte. Ahora, ya hablé un poco de inyección de dependencias, pero si estamos usando paquetes como Flutter Block, si estamos usando provider, esto es exactamente a como se hace en Flutter. Simplemente nosotros inyectamos, a como vimos en las diapositivas anteriores, y una vez que esté inyectado, ya en el build de cada widget nosotros podríamos acceder, ¿verdad? Entonces en Dartfrog funciona prácticamente igual, pero enfocado en peticiones HTTP, que se vería más o menos de esta manera. Entonces este sería el archivo de middleware. Le decimos que use un provider de tipo database. Esto va a estar a nivel de la ruta. Y ya luego tenemos el onRequest, que esto ya sería en el otro archivo. Y tendríamos, por ejemplo, el poder de usar context.read, que esto viene del request context, y aquí accedemos a la instancia que nosotros pasamos en este método. Ya luego podemos, por ejemplo, traer todos los posts que tenemos de la base de datos. Ahora, como les dije antes, el request context es prácticamente lo mismo que el build context, lo pueden ver de la misma manera, pero simplemente conocer HTTP. Entonces él va a tener, por ejemplo, qué tipo de petición estamos pasando, si es un get, un post y así, cuál es el tipo de body y cosas más específicas del request. Entonces, para hacer testing, tenemos test de widgets con dependencias moqueadas en Flutter, y en el caso del Dartfrog es testear los handlers prácticamente con el contexto moqueado. Entonces, vienen siendo las mismas herramientas. En este caso, no me estoy casando con una herramienta de mocking. Yo prefiero usar Mocktail, pero bueno, podemos usar cosas como Mockito, por ejemplo, que es otro paquete en Flutter. Y aquí, por ejemplo, lo que hacemos es crear una instancia del mock request context, que vamos a poder mockear el comportamiento que tiene esto. Entonces, cuando el handler intente leer una base de datos, vamos a retornar una base de datos mock para que prácticamente podamos suplantar el comportamiento que tenemos ahí. Ya luego solo llamamos al onRequest, le pasamos ese contexto
que está mock, y hacemos cualquier validación que necesitemos. En este caso, lo que hacemos es ver si el response tiene un estatus de OK. Ok, entonces, ejemplo real, yo tengo un repositorio que voy a compartir el link, pero prácticamente es este. Es un monorepo que usa Flutter para la aplicación y Dartfrog para el API. Entonces, en este caso, tengo por acá toda mi API con Dartfrog. Yo guardo acá usualmente por ejemplo, si tengo algo de lógica de negocio, yo uso Block y se puede usar también en servidor para que vean más usos de Block si ya lo conocen. Y aquí, por ejemplo, yo tengo mi middleware para proveerlo. De esta manera creo una instancia y siempre devuelvo la misma instancia prácticamente. Y ya en routes, yo por ejemplo ya puedo acceder, ya paso el middleware por acá, a mi archivo de middleware, y acá ya puedo empezar a definir mis métodos. Entonces, no sé si ahí se ve bien, ¿lo ven bien? Ok. Entonces, ahí prácticamente yo tengo mi onRequest. El patrón que sigo usualmente es hacer un switch basado en el método que tiene el request, y ya luego simplemente defino cada uno de mis métodos. Esto me gusta bastante porque simplemente el caso por defecto le paso que el método no está permitido y ya defino cada uno de los métodos por acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, accedo al blog, le paso cuáles son los bookings, si es un get, y en el caso de post, lo que hago es que parseo un poco el request que me está pasando, y ya luego lo que hago es hacer validaciones, como por ejemplo, si el ID existe, y bueno, guardar, por ejemplo, el booking ya en una base de datos. Entonces, así todo está un poco más separado. Bastante sencillo. El resto de rutas es más o menos lo mismo, por eso no los muestro. Acá, si quieren ver, tengo el middleware, por ejemplo, de autenticación para revisar que el user tiene el token que yo estoy teniendo. Como tal, este no es un ejemplo así como real, porque pues tengo validaciones que ya sé, por ejemplo, de constantes, no es como que estoy chequeando una base de datos, pero les da una noción más o menos de cómo sería esto. Solo es reemplazar esta parte con una base de datos real. Y ya luego, por ejemplo, tengo un paquete de models donde tengo todos mis modelos que uso tanto en el servidor como en la aplicación. Entonces simplemente añado ese paquete de models por acá como dependencia, creo que lo tengo, sí, acá. Y también tengo este paquete de dependencia acá en el API. Entonces de esa manera puedo usar los mismos modelos en los dos proyectos como tal. Y así más o menos se ve. Yo sé que es muy rápido, pero bueno, les voy a compartir el link si quieren verlo más a detalle. Prácticamente esta es la estructura que tiene de rutas, así que tiene distintos endpoints, ahí ustedes pueden verlos. Y bueno, si necesitan hacer el despliegue, por ejemplo, tienen, como mencionaba antes, el comando de Dartfrog build, que esto va a compilar como tal a un binario para que ustedes puedan correrlo, por ejemplo, en Cloud Run. Pueden también hacer el contenedor. Esto es parte de las palabras que yo sabía que no se iban a traducir bien. Pero sí pueden hacer básicamente un container, ¿verdad?, de esto y hacer un Dockerfile. Pueden desplegarlo, sabemos que funciona por ejemplo en Cloud Run, en AppRunner, Railway, y bueno, prácticamente si corre Docker, corre Dartfrog, así funciona. Y como les enseñé antes, se puede compartir los modelos pues, con la aplicación del Flutter. Como tal, si ustedes quieren ver como más ejemplos, pueden irse a los recursos que son la documentación oficial de Dartfrog y tiene bastante guía si ustedes quieren seguir ejemplos reales. Está dartfrog.dev si quieren ver eso. También está el paquete como tal si quieren verlo en pub.dev. Y está el código fuente en GitHub. Como mencioné antes, esto es público, completamente open source. Y bueno, ya saben que la próxima vez que hagan un API
pueden hacerlo fácilmente con Dartfrog y con Dart. Si quieren ver redes sociales, cosas así, ahí las tienen. Y bueno, en mi GitHub está el ejemplo como tal del Compass, si quieren ver el ejemplo así ya con el código. Eso fue todo. Esto no se tradujo, pero bueno.